80 pesos. Era todo el dinero que Lupita tenía para la cena de esa noche. Pero cuando el conductor del camión dejó a una anciana confundida temblando en la acera, esos 80 pesos se convirtieron en la decisión más importante de su vida. Ella no sabía que estaba ayudando a una multimillonaria. Solo sabía que no podía mirar hacia otro lado. A veces, una moneda vale más que todo el oro del mundo cuando es lo único que te queda. Si alguna vez has tenido que elegir entre comer o hacer lo correcto, quédate hasta el final de esta historia. Te prometo que valdrá cada segundo. Y si esta historia te toca el corazón, regálame un like para que YouTube la comparta con más personas que necesiten escucharla. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora para no perderte más historias que te recordarán lo poderosa que puede ser la bondad. Una moneda de 10 pesos puede comprarte un chicle o 2 tortillas en el puesto de la esquina. 80 pesos pueden darte una cena completa si sabes regatear en el mercado de Nesa. Pero hay momentos en la vida donde 80 pesos valen más que todos los billetes que duermen en las cajas fuertes de Polanco. Lupita Reyes tenía 14 años y conocía el peso exacto de cada moneda en su bolsillo. No el peso del metal, sino el peso de lo que representaban. Cada peso era una tortilla menos, un pasaje de camión, una vela para cuando cortaban la luz. Ese martes de noviembre, mientras caminaba por las calles de Ciudad de México con una bolsa de mandado en cada mano, Lupita llevaba 80 pesos en el bolsillo delantero de sus jeans desgastados. Era todo lo que quedaba hasta el viernes. El cielo sobre la ciudad tenía ese color gris ceniza que anuncia lluvia pero nunca la entrega. El smog se mezclaba con las nubes bajas, creando una sábana sucia que cubría los rascacielos del centro. Lupita había tomado el metro desde Nezahualcóyotl hasta la central de Abastos. 3 horas de viaje ida y vuelta para ahorrar 20 pesos en jitomates y cebollas. Esa era la matemática de la pobreza. Tu tiempo no valía nada. Tu dinero lo valía todo. Lupita era pequeña para su edad. Su cabello negro lo llevaba recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda, atada con una liga roja que había pertenecido a su mamá. Sus ojos eran oscuros, profundos, del tipo de ojos que han visto demasiado y esperan muy poco. Llevaba una sudadera gris con el logo descolorido de una universidad estadounidense que había comprado en el tianguis por 30 pesos. Debajo de la sudadera, colgando contra su pecho, había una medalla militar oxidada que perteneció a su abuelo, Sargento Ramón Reyes. Las letras grabadas en el metal ya casi no se leían, pero Lupita las conocía de memoria. Su mamá le había prohibido hablar del abuelo con extraños. «Es asunto nuestro», decía Claudia con esa voz que no admitía preguntas. Pero Lupita llevaba la medalla todos los días. Era lo único que tenía de un hombre que había sido héroe para todo el mundo, menos para su propia familia. El camión de la Ruta 92 llegó bufando y rechinando como un animal viejo y enfermo. Lupita conocía ese camión. Conocía cada bache que lo hacía saltar, cada ventana que no cerraba bien, cada asiento con los resortes rotos. Subió por la puerta trasera, haciendo equilibrio con las bolsas del mandado. El interior olía a sudor, a diésel, y a ese aroma dulzón de los elotes preparados que algún vendedor ambulante había subido horas antes. Encontró un asiento cerca de la salida de emergencia, puso las bolsas entre sus pies y sacó su teléfono. No era un smartphone, era uno de esos aparatos básicos con teclas que solo servía para llamadas y mensajes. La pantalla mostraba la hora, 5:40 de la tarde. Su mamá, Claudia, estaría terminando su turno en la casa de los Montero en Lomas de Chapultepec. Los Montero eran dueños de una cadena de joyerías. Vivían en una mansión de 3 pisos con jardín, alberca y 2 perros que comían mejor que Lupita. Claudia limpiaba esa casa 6 días a la semana por 4.500 pesos al mes. Era un salario miserable, pero era constante. El problema era que Claudia llevaba 3 semanas con un dolor crónico en las muñecas. Tendinitis, había dicho el doctor del centro de salud. Necesita descansar, había ordenado. Pero descansar significaba no cobrar. Y no cobrar significaba no comer. Así que Claudia seguía limpiando, tallando,
trapeando, cargando cubetas de agua que le arrancaban lágrimas silenciosas cada vez que doblaba las manos. Lupita lo sabía porque había visto a su mamá sentada en la orilla de su cama por las noches, con las muñecas hinchadas, mordiéndose los labios para no gritar. El camión arrancó con una sacudida violenta. Lupita se agarró del tubo oxidado mientras el vehículo se incorporaba al tráfico pesado de Tlalpan. Afuera, la ciudad se extendía en un caos organizado de puestos callejeros, taxis verdes y rosas, motocicletas zigzagueando entre los carriles y vendedores ambulantes que se asomaban a las ventanas ofreciendo dulces, cigarros y rosarios benditos. El camión avanzaba lento, deteniéndose en cada parada. Subían y bajaban personas. Trabajadoras domésticas con uniformes azules, albañiles con los pantalones cubiertos de cemento, estudiantes con mochilas pesadas, ancianos encorvados que subían los escalones con dificultad. Todos llevaban esa misma expresión de cansancio permanente, como si la ciudad les chupara la vida gota a gota. En la parada de insurgentes subió una mujer que hizo que Lupita levantara la vista. Era una señora mayor, tal vez de 70 años, pero había algo extraño en ella. Su ropa era cara. Lupita había aprendido a reconocer la calidad después de años viendo a su mamá lavar las blusas de seda de la señora Montero. Esta anciana llevaba un abrigo de lana color beige que se veía suave incluso desde lejos. Sus zapatos eran de piel italiana, con hebillas doradas que brillaban bajo las luces fluorescentes del camión. En su muñeca derecha llevaba un reloj delgado y elegante, pero su rostro contaba otra historia. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor con una confusión que rozaba el pánico. Su cabello blanco estaba recogido en un chongo despeinado, con mechones sueltos cayendo sobre su frente. Tenía las manos vacías, sin bolsa, sin cartera, sin teléfono. La anciana subió los escalones del camión con movimientos torpes. Se agarró del tubo metálico como si fuera una tabla de salvación en medio del océano. El conductor, un hombre gordo con bigote grueso y una playera amarilla que dejaba ver su panza, la miró por el espejo retrovisor. «Pase, señora. Son 9 pesos», ladró el conductor. Su nombre estaba escrito en un gafete sucio pegado al tablero. Héctor Rivas, pero todos lo llamaban el Gordo Héctor. Era conocido en la ruta por su mal carácter. No esperaba a nadie. No hacía excepciones. Y definitivamente no tenía paciencia. La anciana parpadeó. Miró al conductor. Luego miró hacia abajo, hacia sus propias manos vacías. Sus labios temblaron. Yo no tengo... Comenzó a decir con una voz refinada, educada, completamente fuera de lugar en ese camión. Parece que he perdido mi bolso. Si pudiera hacer una llamada cuando lleguemos... ¿9 pesos o se baja?, interrumpió el gordo Héctor. No le importaba. Para él, la mujer podía ser la reina de Inglaterra. Sin dinero, no había viaje. «Por favor, señor», insistió la anciana. Su voz ahora temblaba más. «No sé dónde estoy. Salí del consultorio y seguí caminando. Los árboles eran tan hermosos. Y luego no supe cómo regresar. «¡Necesita 9 pesos!», gritó Héctor. Varias personas en el camión voltearon, algunos con curiosidad, otros con esa indiferencia característica de quien ha visto demasiadas tragedias pequeñas como para conmoverse por una más. «Tengo un horario que cumplir. O paga o se baja. Ya. Ahorita». La anciana retrocedió un paso. El color había desaparecido completamente de su rostro. Parecía estar a punto de desmayarse. Bajó la vista hacia los escalones del camión, calculando si sus piernas temblorosas podrían bajar sin caerse. Lupita sintió algo pesado y caliente instalarse en su estómago. Conocía esa sensación. Era la misma que sentía cuando veía a su mamá morderse los labios del dolor. La misma que sentía cuando los niños en la escuela se burlaban de sus zapatos rotos. Era injusticia pura, destilada, concentrada. Sus dedos fueron al bolsillo delantero de sus jeans. Tocó los billetes arrugados. 80 pesos, 3 billetes de 20, 2 monedas de 10. El pollo para la cena costaba 50 pesos. Las tortillas, 15.
Con los 15 restantes podía comprar una Coca-Cola de 2 litros para compartir con su mamá. Era un pequeño lujo que se permitían los martes. Pero esta anciana iba a ser arrojada a la calle como basura. Lupita se puso de pie. Sus piernas se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlas. «Espere», dijo Lupita. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Varias personas voltearon a verla. El gordo Héctor frunció el ceño. «¿Qué quieres, niña?» Lupita caminó por el pasillo estrecho del camión hasta donde estaba la anciana. De cerca, pudo ver los detalles. El anillo de diamantes en su dedo anular. Las arrugas finas alrededor de sus ojos azules. El temblor en sus labios. «Yo pago por ella», dijo Lupita. Sacó un billete de 20 pesos de su bolsillo. Lo sostuvo en alto para que el conductor lo viera. El gordo Héctor gruñó. No le gustaba que lo desafiaran, pero el dinero era dinero. «Dame los 9 de ella y los tuyos, 18 pesos, y siéntense ya. Vamos tarde». Lupita metió el billete en la ranura de la caja de cobro. El metal frío se tragó su cena. Luego depositó 9 pesos más. Su propia tarifa. 29 pesos en total. Quedaban 51 en su bolsillo. No alcanzaba para el pollo. Tal vez para 1 kilo de frijoles y arroz. Otra vez frijoles. Se volteó hacia la anciana. La mujer la estaba mirando con una expresión que Lupita no pudo descifrar. No era agradecimiento. Era algo más profundo. Asombro, tal vez. O vergüenza. O ambas cosas mezcladas. «Venga, señora», dijo Lupita con suavidad. Tomó a la anciana del brazo. Su piel era suave, como papel de china viejo. «Siéntese aquí conmigo». La guió hasta su asiento junto a la ventana. La anciana se dejó conducir como una niña perdida. Se sentó con rigidez, con las manos temblando en su regazo. Lupita se sentó a su lado, colocando las bolsas del mandado a sus pies. El camión arrancó de nuevo con otro tirón violento. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. El ruido del motor llenaba el silencio. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, indiferente a las pequeñas tragedias que ocurrían en sus camiones públicos. Finalmente, la anciana habló. Su voz era un susurro áspero. «No tenías que hacer eso». Lupita se encogió de hombros. «Nadie merece quedarse en la calle cuando está oscureciendo». «Ese era tu dinero», insistió la anciana. Miró a Lupita con esos ojos azules penetrantes. «Para tu comida, ¿verdad?» Lupita no respondió. No quería que esta mujer elegante sintiera lástima por ella. Ya había suficiente lástima en el mundo. «¿Cómo te llamas?», preguntó la anciana. «Lupita. Lupita Reyes». «Reyes», repitió la mujer, probando el nombre en su lengua. «Un nombre fuerte». Extendió una mano temblorosa. «Yo soy Amelia. Amelia Sandoval». Lupita estrechó la mano. Era fría, casi helada a pesar del calor sofocante del camión. «¿Qué le pasó, señora Amelia? ¿Cómo perdió su bolsa?» Amelia miró por la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un resplandor anaranjado contra el cielo gris. «Estaba en el consultorio del médico», dijo Amelia lentamente, como si estuviera recordando un sueño. «Me dijeron cosas sobre mi memoria, sobre lo que viene». Su voz se quebró ligeramente, y yo solo quería caminar, ver los árboles del parque, y seguí caminando. Y entonces, ya no supe dónde estaba. Mi bolsa. Creo que la dejé en una banca, o tal vez en el taxi, no lo sé. Lupita sintió un nudo en la garganta. Esta mujer no solo estaba perdida en la ciudad, estaba perdida en su propia mente. ¿Tiene familia? ¿Alguien que la esté buscando? «Tengo un hijo», dijo Amelia. «Alberto, es muy ocupado». «Siempre ocupado. Trabaja mucho». Hizo una pausa. «No quiero molestarlo». «Señora, si usted está perdida, él va a querer saber». Amelia no respondió. Solo siguió mirando por la ventana, con las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero sin derramarse.
El camión siguió su ruta. Lupita miró el reloj digital en el tablero del conductor. Las 6:20 de la tarde. Su mamá estaría saliendo de la casa de los Montero. Tomaría el metro de regreso a Neza. Llegaría a casa alrededor de las 8. Esperaría encontrar la cena lista. Lupita miró a la anciana a su lado. Luego miró sus bolsas del mandado. Tomó una decisión. «Señora Amelia», dijo Lupita con firmeza, «no puede ir sola a ningún lado sin dinero ni teléfono. Venga conmigo a mi casa. Mi mamá llega en 2 horas. Tenemos un teléfono fijo. Puede llamar a su hijo desde ahí». Amelia volteó a verla con los ojos muy abiertos. «No puedo pedirte eso, niña. Ya hiciste demasiado. No me está pidiendo nada». «Yo se lo estoy ofreciendo», replicó Lupita. «Y además, usted no conoce Neza de noche. No es seguro para alguien que se ve como usted». Era la verdad cruda. Nezahualcóyotl por la noche era territorio de los que sobrevivían. Una mujer con ropa cara y anillo de diamantes sería un imán para los problemas. Amelia apretó las manos en su regazo. Lupita pudo ver el orgullo luchando contra la necesidad en su rostro arrugado. Finalmente, el orgullo perdió. «De acuerdo», susurró Amelia. «Gracias, Lupita Reyes». El camión las dejó en la parada de Avenida Texcoco. Era una esquina sin encanto donde se juntaban 3 puestos de tacos, una tienda de abarrotes con barrotes en las ventanas y un taller mecánico que funcionaba más como deshuesadero. El olor a carne asada se mezclaba con el de aceite quemado y basura acumulada. Lupita ayudó a Amelia a bajar los escalones empinados del camión. La anciana se aferró a su brazo con una fuerza sorprendente. Cuando sus zapatos italianos tocaron el pavimento agrietado, Amelia miró a su alrededor como si hubiera aterrizado en otro planeta. «Por aquí», dijo Lupita, cargando las 2 bolsas del mandado. «Son 6 cuadras». Caminaron por calles estrechas donde los cables eléctricos colgaban en maraña peligrosa, donde los perros callejeros escarbaban en bolsas de basura, donde cada pared estaba cubierta de grafiti y carteles políticos desgastados. Las casas eran de bloc de concreto sin pintar, con techos de lámina oxidada y ventanas protegidas por rejas. Amelia caminaba despacio, con pasos cautelosos. Lupita ajustó su ritmo. En cada esquina, notaba cómo la anciana observaba todo con una mezcla de horror silencioso y fascinación. Esta mujer nunca había estado en un lugar así. Probablemente solo lo había visto desde las ventanas polarizadas de algún coche con chofer. «¿Hace cuánto vives aquí?», preguntó Amelia mientras pasaban junto a un grupo de hombres jugando dominó en una mesa improvisada de cajas de leche. «Toda mi vida», respondió Lupita. «Nací en el hospital de Neza. Mi mamá y yo siempre hemos vivido en el edificio Morelos, 3er piso, departamento 14B. ¿Y tu papá?». Lupita apretó el asa de las bolsas. «Murió cuando yo tenía 4 años. Trabajaba de velador en una fábrica. Una noche entraron a robar. Le dispararon porque no les abrió la puerta rápido». Amelia se detuvo en medio de la calle. «Dios mío, así son las cosas», dijo Lupita sin emoción. Había contado esa historia tantas veces que ya no le dolía. O tal vez solo había aprendido a que no le doliera. «Mi mamá dice que fue un héroe, que no abrió porque sabía que si lo hacía, matarían a todos los trabajadores adentro. Los ladrones se fueron cuando escucharon las sirenas. Los demás se salvaron». «Como tu abuelo», murmuró Amelia. Lupita la miró con sorpresa. «¿Qué?». «Dijiste que te llamas Reyes y llevas una medalla militar». Amelia señaló el bulto bajo la sudadera de Lupita. «Se nota la forma de la cadena. Tu familia tiene una tradición de heroísmo, parece». Lupita tocó instintivamente la medalla bajo su ropa. «No sé si mi abuelo fue un héroe. Mi mamá nunca habla de él. Solo sé que estuvo en la guerra, que salvó a gente, y que cuando regresó ya no era el mismo». «La guerra cambia a los hombres», dijo Amelia con tristeza. «Mi esposo también estuvo en combate. Volvió con pesadillas que nunca lo dejaron dormir bien». Había algo en su tono que hizo que Lupita quisiera preguntar más.
Pero justo en ese momento, llegaron al edificio Morelos. Era una construcción de 5 pisos, gris y descascarada, con manchas de humedad corriendo por las paredes como venas negras. La entrada era un portón de metal siempre abierto, porque la cerradura estaba rota desde hacía años. El patio interior estaba lleno de bicicletas oxidadas, cubetas de plástico y ropa colgada en mecates que cruzaban de ventana a ventana. «Hogar, dulce hogar», dijo Lupita con ironía. Comenzó a subir las escaleras. No había elevador. Nunca lo hubo. Amelia subió despacio, aferrándose al barandal de metal. En el primer piso, una puerta se abrió y salió doña Lupe, la vecina. Era una mujer de casi 80 años, encorvada por la osteoporosis, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Usaba un bastón de madera y arrastraba los pies. «Lupita, ya llegaste, mija», saludó doña Lupe con una sonrisa desdentada. Luego vio a Amelia. Su expresión cambió a curiosidad. «¿Y esta señora?» «Es doña Amelia, una amiga», explicó Lupita rápidamente. «Se perdió y la voy a ayudar a llamar a su familia». Doña Lupe entornó los ojos. Había vivido lo suficiente como para oler los problemas. «¿Está bien la señora?» «Estoy bien», respondió Amelia, aunque su voz temblaba del esfuerzo de subir las escaleras. «Solo un poco desorientada». «Ah», dijo doña Lupe, asintiendo como si entendiera más de lo que decían las palabras. «Ven a verme luego, Lupita. Tengo esa pomada para las manos de tu mamá. La que me diste funcionó, así que le conseguí más con el yerbero». «Gracias, doña Lupe», dijo Lupita con genuino afecto. «Vengo en un rato». Siguieron subiendo. Segundo piso, tercero. Para cuando llegaron al departamento 14B, Amelia respiraba con dificultad y tenía las mejillas sonrojadas. Lupita sacó su llave, una copia desgastada atada con un llavero de plástico en forma de Virgen de Guadalupe, y abrió la puerta. El departamento era pequeño. Una sala comedor con una cocineta integrada, un baño minúsculo y 2 recámaras del tamaño de closets. Pero estaba impecablemente limpio. El piso de linóleo brillaba. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido. Había cortinas de tela floreada en las ventanas y un crucifijo de madera sobre la puerta. Los muebles eran viejos pero cuidados, un sillón café con parches donde se había roto la tela. Una mesa de comedor de madera rayada con 4 sillas desparejas, un televisor pequeño sobre una repisa, y en la pared una fotografía enmarcada. Era la única decoración. Amelia entró despacio, mirando alrededor. Sus ojos se posaron en la fotografía. Era una imagen en blanco y negro de un hombre joven con uniforme militar. Estaba de pie, muy derecho, con la gorra bajo el brazo. Tenía los ojos oscuros e intensos de Lupita. Su expresión era seria, casi severa. «Es mi abuelo», dijo Lupita, dejando las bolsas en la cocineta. «Sargento Ramón Reyes. Esa foto la tomaron antes de que se fuera a la guerra». Amelia se acercó a la fotografía como hipnotizada. Levantó una mano temblorosa y casi tocó el marco, pero se detuvo. «¿Cuándo murió?», preguntó con voz ahogada. «Hace 10 años. Yo tenía 4. No lo recuerdo mucho. Mi mamá dice que tomaba mucho, que no podía dormir, que gritaba por las noches. Los vecinos se quejaban». Lupita abrió el pequeño refrigerador. «Cuando murió, mi mamá guardó todo lo relacionado con él. Las fotos, las cartas, todo menos esa y la medalla. Dice que no quiere que yo cargue con su tristeza». Amelia seguía mirando fijamente la fotografía. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Señora Amelia, ¿se siente bien?», preguntó Lupita con preocupación. «Ese hombre», susurró Amelia. «Ramón Reyes, mi esposo, me habló de él». Lupita dejó de sacar las cosas del refrigerador. «¿Qué?». Amelia se volteó. Su confusión había desaparecido. En su lugar había una claridad feroz, casi dolorosa. «Mi esposo se llamaba Miguel Sandoval. Sirvió en el mismo batallón que tu abuelo. Ramón salvó su vida. Lo sacó de un transporte en llamas cuando todos los demás huyeron». Las lágrimas corrían libremente ahora por su rostro. «Miguel nunca dejó de hablar de él.
Nunca dejó de sentirse culpable por haber sobrevivido cuando otros murieron. Buscó a Ramón durante años después de la guerra. Quería ayudarlo, agradecerle, pero Ramón no quiso verlo. Rechazó todo. Lupita se quedó paralizada. ¿Su esposo conoció a mi abuelo? No solo lo conoció, le debe su vida, y yo también. Amelia se llevó las manos al pecho. Si Ramón no hubiera regresado por Miguel, mi esposo habría muerto en ese transporte. No habríamos tenido a nuestro hijo, no habríamos construido nuestra empresa. Nada de lo que tengo existiría sin tu abuelo. El silencio en el departamento era tan denso que Lupita podía escuchar su propio corazón latiendo. ¿Cómo era posible? De todos los camiones en toda la ciudad, de todas las personas que pudieron haber necesitado ayuda, ella había ayudado a la viuda del hombre que su abuelo salvó. ¿Por qué mi abuelo no aceptó ayuda?, preguntó Lupita con voz quebrada. No lo sé, admitió Amelia. Miguel intentó encontrarlo varias veces. Le mandó cartas, dinero, pero todo fue devuelto. Ramón había desaparecido. Miguel siempre pensó que Ramón cargaba con una culpa que no le correspondía. La culpa del sobreviviente. Lupita sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Todas las preguntas que su mamá nunca contestó. Todos los silencios. Todas las miradas tristes cuando pasaban frente a esa fotografía. Ahora tenían una forma. Siéntese, señora Amelia, dijo Lupita con voz temblorosa. Voy a hacer té, y luego vamos a llamar a su hijo. Puso agua a hervir en la estufa de 2 hornillas. Sacó 2 tazas despotilladas. Su mente era un torbellino. Mientras el agua se calentaba, miró por la ventana de la cocineta. Desde ahí se veía el patio interior del edificio. Los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Las mujeres preparaban la cena. La vida continuaba a su ritmo conocido. Pero algo había cambiado. Lupita podía sentirlo en el aire, como cuando el cielo se pone gris antes de una tormenta. Sirvió el té, una bolsita de manzanilla que habían usado ya 2 veces, y lo llevó a la sala. Amelia estaba sentada en el sillón, con las manos en el regazo, mirando la fotografía del abuelo Ramón. «El teléfono está ahí», dijo Lupita, señalando un aparato antiguo de disco en una mesita junto al sillón. Amelia miró el teléfono como si fuera un artefacto alienígena. Hace años que no uso uno de estos. Lupita marcó 0 para llamadas de larga distancia dentro de la ciudad. ¿Cuál es el número de su hijo? Amelia recitó el número. Lupita lo marcó, el disco girando con cada dígito. Entregó la bocina a Amelia. Sonó 1 vez, 2 veces. Al tercer timbre, alguien contestó. «Bueno», dijo una voz masculina, tensa, al borde del pánico. «Alberto», dijo Amelia. Su voz se quebró. «Hijo, soy yo». Lo que siguió fue un torrente de palabras del otro lado. Lupita no podía escuchar exactamente qué decía, pero el tono era inconfundible. Alivio, ira, miedo, todo mezclado. «Estoy bien, hijo. Estoy con una niña que me ayudó. Lupita Reyes». Amelia escuchó. «Estamos en Nezahualcóyotl, Avenida Texcoco, Edificio Morelos, Departamento 14B». Hubo una pausa. Luego Amelia dijo algo que hizo que el estómago de Lupita se tensara. «Su abuelo salvó la vida de tu padre». Más palabras aceleradas del otro lado. «Sí, la nieta de Ramón Reyes». Amelia levantó la vista hacia Lupita. En sus ojos había algo que Lupita no pudo identificar. Determinación, tal vez. O una deuda finalmente reconocida. «Alberto, quiero que vengas tú mismo. Trae el coche. Y trae a Roberto. Tengo algo que hacer». Colgó el teléfono con un clic definitivo. «¿Cuánto tarda en llegar?», preguntó Lupita. «Vive en Bosques de las Lomas. Con tráfico, tal vez 40 minutos». Lupita asintió. Miró el reloj de pared. Las 7:10. Su mamá llegaría en menos de 1 hora. «Señora Amelia, mi mamá no sabe que usted está aquí. No quiero que se preocupe. Ella se preocupa mucho. Le diremos la verdad», dijo Amelia con firmeza. «Que su hija tiene el mismo corazón valiente que su padre». En ese momento, se escucharon pasos pesados en las escaleras.
No eran los pasos cansados de alguien que regresaba del trabajo. Eran pasos decididos, enojados. Y venían directo hacia su puerta. 3 golpes fuertes retumbaron en la madera. No era un toque amable. Era una demanda. Lupita sintió que el miedo le apretaba la garganta. Reconocía ese toque. Don Esteban, el casero. Y cuando don Esteban tocaba a tu puerta, nunca eran buenas noticias. Lupita se quedó paralizada frente a la puerta. Conocía ese toque. Era el mismo que había escuchado docenas de veces en los últimos 3 años. El toque que significaba problemas. El toque que hacía que su mamá se pusiera pálida y empezara a buscar desesperadamente dinero en los cajones. Don Esteban Córdoba era el casero del edificio Morelos. Era un hombre de 50 y tantos años, con una panza cervecera que desbordaba su cinturón, brazos gruesos cubiertos de tatuajes descoloridos y una cara perpetuamente enrojecida por el alcohol y el mal humor. Usaba camisas de franela con manchas de grasa y una gorra de los Pumas que nunca se quitaba. Olía a cigarros baratos y a sudor rancio, y era despiadado. «¡Abre, Reyes! ¡Sé que estás ahí!», bramó don Esteban desde el pasillo. Golpeó de nuevo, más fuerte. La puerta tembló en su marco. Lupita miró a Amelia. La anciana se había puesto de pie, con el rostro tenso. «¿Quién es?», susurró. «El dueño del edificio», respondió Lupita con la voz quebrada. «Debemos 3 meses de renta». Otro golpe, tan fuerte que hizo vibrar el crucifijo en la pared. «No me hagas tirar esta puerta, chamaca». Lupita respiró hondo. No tenía opción. Caminó hacia la puerta y la abrió apenas una rendija, dejando puesta la cadena de seguridad. Don Esteban llenaba todo el marco de la puerta. Su aliento apestaba a cerveza. Tenía los ojos inyectados de sangre y una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches, don Esteban», dijo Lupita, tratando de mantener la voz firme. «No hay nada de buenas», gruñó él. «¿Dónde está tu mamá?» «Todavía no llega del trabajo». «Mejor, así me ahorro escuchar sus excusas». Sacó un papel doblado del bolsillo trasero de sus jeans. Lo desplegó y lo pegó contra el marco de la puerta, sosteniéndolo para que Lupita pudiera leerlo. «Esto es un aviso de desalojo. 48 horas. Si no me pagan los 12,000 pesos que deben para el jueves al mediodía, pongo sus cosas en la calle y cambio las cerraduras». Lupita sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Don Esteban, mi mamá está juntando el dinero. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Ella trabaja todos los días, usted lo sabe». «Y yo tengo cuentas que pagar», escupió don Esteban. «Este edificio no se mantiene solo. El agua, la luz de las áreas comunes, los impuestos. ¿Tú crees que eso se paga con promesas?». Se inclinó más cerca. Lupita pudo ver las venas rotas en su nariz. «Tu mamá ha estado rogando un poco más de tiempo desde agosto. Ya es noviembre. Se acabó el tiempo». «Por favor», suplicó Lupita, odiándose a sí misma por el temblor en su voz. «Mi mamá está enferma. Tiene las muñecas muy mal. Si nos dan hasta fin de mes». «¿Enferma?», don Esteban soltó una risa áspera. «Todos en este pinche edificio están enfermos. Todos tienen excusas. Yo no soy el seguro social. O pagan o se largan». Metió el aviso por la rendija de la puerta. Cayó al suelo como una sentencia de muerte. Jueves al mediodía. 12,000 pesos. Efectivo. Y ni un peso menos. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo. Entornó los ojos y miró más allá de Lupita, hacia el interior del departamento. Había visto a Amelia. «¿Y esa quién es?», preguntó con suspicacia. «¿Ahora tienes dinero para visitas pero no para la renta?». «Es una amiga de mi mamá», mintió Lupita rápidamente. Don Esteban empujó la puerta con fuerza, rompiendo la cadena de seguridad con un crujido metálico. Lupita tropezó hacia atrás. Él entró al departamento, llenándolo con su presencia amenazante. «Una amiga», repitió, mirando a Amelia de arriba a abajo. Su expresión cambió cuando notó el abrigo caro, el reloj, el anillo. «Una amiga bien vestida para este muladar». Se acercó a Amelia. «Oiga, señora, si su amiga Claudia tiene amigas con dinero, ¿por qué no le presta para la renta?».
¿O es que ustedes los ricos solo se juntan con los pobres cuando les conviene? Amelia se irguió. A pesar de tener 30 años menos y 50 kilos más que ella, don Esteban retrocedió instintivamente ante la mirada que le lanzó. «¿Cómo se atreve a entrar así a una casa?», dijo Amelia con una voz que cortaba como vidrio. No gritó. No necesitaba gritar. La autoridad en su tono era absoluta. ¿Y cómo se atreve a amenazar a una niña? Don Esteban parpadeó, desconcertado por un momento. Luego recuperó su bravuconería. «Esta no es una casa, vieja. Es mi propiedad. Y esta niña y su mamá viven aquí por mi generosidad. Una generosidad que se acabó». Se volteó hacia Lupita. «Jueves al mediodía, sin excusas». Salió del departamento, sus pasos pesados resonando en las escaleras como truenos alejándose. Lupita cerró la puerta. O intentó. La cadena rota colgaba inútil. Empujó una silla contra la puerta. Luego se dejó caer en el sillón, con las piernas temblorosas. Amelia se sentó junto a ella. Puso una mano suave en el hombro de Lupita. «¿12,000 pesos?» preguntó quedamente. Lupita asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. No eran lágrimas silenciosas y dignas, eran sollozos feos y desesperados que sacudían todo su cuerpo. «Mi mamá trabaja tanto», lloró Lupita. «Tan duro. Y nunca es suficiente. Nunca. Se está rompiendo las muñecas. No puede ni doblar los dedos por las noches. Y aún así, no es suficiente». Amelia la abrazó. Olía a perfume caro, mezclado con el sudor del camión. Abrazó a Lupita como probablemente había abrazado a su propio hijo cuando era pequeño. Con firmeza, con certeza. «Escúchame, Lupita Reyes», dijo Amelia contra el cabello de la niña. «Esto se va a arreglar, te lo prometo». «Nadie puede arreglarlo», sollozó Lupita. «No tenemos el dinero, no lo vamos a tener para el jueves, ni siquiera si mi mamá trabajara día y noche. Don Esteban lo sabe, por eso vino. Quiere sacarnos para meter a alguien que pague más». «Pues don Esteban va a llevarse una sorpresa», dijo Amelia con una frialdad que hizo que Lupita dejara de llorar y la mirara. Los ojos azules de Amelia ya no tenían nada de confundidos. Eran los ojos de una mujer que había construido imperios y destruido obstáculos. Eran los ojos de alguien acostumbrada a que las cosas se hicieran a su manera. Pero antes de que pudiera decir más, se escucharon otros pasos en las escaleras. Estos eran diferentes, lentos, arrastrando los pies, acompañados de jadeos de dolor. «Mamá», susurró Lupita. Se puso de pie de un salto y corrió a abrir la puerta. Claudia Reyes subía el último tramo de escaleras aferrada al barandal. Tenía 36 años, pero en ese momento parecía de 50. Su uniforme negro de empleada doméstica estaba empapado de sudor. Su rostro era una máscara de dolor contenido. Cargaba su bolsa de trabajo en un solo hombro, porque la otra mano la tenía pegada al pecho, los dedos hinchados e inmóviles. «Mija», dijo Claudia cuando vio a Lupita. Intentó sonreír, pero salió como una mueca. «Perdón por llegar tarde. El metro se detuvo en Zaragoza por media hora». «Mamá, tus manos», dijo Lupita, tomándola del brazo para ayudarla a entrar. Ya sé. Solo necesito las pastillas y un poco de hielo». Claudia entró al departamento. Se detuvo en seco cuando vio a Amelia. «¿Quién?» «Mamá, ella es doña Amelia. Se perdió y le pagué el pasaje del camión. La traje para que llamara a su familia». Claudia miró a su hija. Luego a la elegante anciana sentada en su sillón remendado. Luego vio la cadena de seguridad rota. Su expresión cambió inmediatamente a alarma. «¿Vino don Esteban?» Lupita asintió, incapaz de mentirle a su mamá. Claudia cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. «¿Qué dijo?» 48 horas, susurró Lupita. «Jueves al mediodía o nos saca». Claudia se dejó caer en una silla. La bolsa de trabajo resbaló de su hombro al piso. Se cubrió la cara con la mano buena y comenzó a llorar. No eran sollozos. Eran los sonidos ahogados de alguien que ha llegado al final absoluto de su resistencia.
No puedo más, gimió. Dios mío, no puedo más. Trabajé 18 horas hoy. La señora Montero me hizo limpiar toda la casa porque tiene visitas mañana. Me pagó lo normal, como si las horas extra no contaran. ¿Y mis manos? Levantó las manos hinchadas. Creo que algo se rompió. No puedo ni cerrar los dedos. Lupita se arrodilló junto a su mamá. Vamos a arreglarlo, de alguna manera. ¿Cómo? Claudia la miró con ojos desesperados. ¿Cómo, mija? Ya no puedo trabajar más horas. Mi cuerpo no da. Y aunque pudiera, no hay tiempo. 2 días. ¿De dónde vamos a sacar 12,000 pesos en 2 días? Señora Reyes, dijo Amelia. Se puso de pie con dificultad y caminó hacia ellas. Mi nombre es Amelia Sandoval, y creo que podemos ayudarnos mutuamente. Claudia levantó la vista. ¿Sandoval? ¿Como la corporación Sandoval? La misma, confirmó Amelia. Y resulta que su padre, Ramón Reyes, salvó la vida de mi esposo hace muchos años, una deuda que nunca pudimos pagar porque Ramón rechazó toda ayuda. Claudia se quedó boquiabierta. ¿Conoció a mi papá? Mi esposo lo conoció, lo veneró. Lloró cuando se enteró de que Ramón había muerto sin aceptar nunca su ayuda. Amelia puso su mano sobre la mano hinchada de Claudia. Su hija me salvó hoy. Me pagó el pasaje. Me trajo a su casa. Me dio té y dignidad cuando lo había perdido todo por unas horas. Apretó suavemente la mano de Claudia. Las Reyes siguen salvando gente. Y ahora me toca a mí devolver el favor. Antes de que Claudia pudiera responder, un sonido extraño llegó desde la calle. No era el ruido habitual de Nesa, no eran camiones, ni motos, ni perros. Era un motor potente, múltiples motores. Lupita corrió a la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. 3 camionetas negras, enormes y brillantes, estaban estacionándose frente al edificio Morelos. No eran camionetas normales, eran Suburbans blindadas, del tipo que usan los empresarios y los políticos. Detrás de ellas, venía una limusina negra y larga que parecía un barco deslizándose por las calles estrechas de Nesa. «Llegó mi hijo», dijo Amelia con satisfacción. Las puertas de las camionetas se abrieron. Salieron 6 hombres vestidos con trajes negros y lentes oscuros. Eran guardaespaldas. Se movían con precisión militar, formando un perímetro alrededor de la limusina. El chofer abrió la puerta trasera. Salió un hombre de unos 45 años, alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás. Traje gris que probablemente costaba más que 6 meses de renta del edificio. Era guapo de una manera pulida y cara. Tenía el rostro de alguien acostumbrado a que lo obedecieran. Alberto Sandoval. Miró el edificio Morelos como si fuera una zona de guerra. Uno de los guardaespaldas le dijo algo. Alberto asintió y comenzó a caminar hacia la entrada. En ese momento, todo el edificio estaba mirando. Las ventanas se llenaron de rostros curiosos. La gente salió a los pasillos. Los niños dejaron de jugar. Hasta los perros callejeros se quedaron quietos, como si supieran que algo extraordinario estaba sucediendo. Don Esteban salió de su departamento en la planta baja. Había estado tomando cerveza viendo televisión. Cuando vio la comitiva, la cerveza casi se le cayó de la mano. «¡Qué demonios!», murmuró. Alberto Sandoval entró al edificio con 2 guardaespaldas flanqueándolo. Vio a don Esteban. «¿Quién es el encargado del edificio?». Don Esteban se irguió, tratando de parecer importante. «Yo soy el dueño, Esteban Córdoba. ¿En qué puedo ayudarle, señor?». «¿Dónde está el departamento 14B?» «Tercer piso. Pero ese departamento está en proceso de desalojo. Los inquilinos deben...». «No me importa lo que deban», cortó Alberto. Su voz era fría y afilada. «Lléveme ahí, ahora». Don Esteban parpadeó. Algo en el tono de Alberto le dijo que no era momento de discutir. Comenzó a subir las escaleras. Alberto y sus guardaespaldas lo siguieron. El contraste era casi cómico. Don Esteban con su panza y su gorra de los Pumas, seguido por hombres que parecían salidos de una película de Hollywood. Lupita escuchó los pasos acercándose. Miró a su mamá. Claudia seguía sentada, paralizada,
tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Tocaron a la puerta. No era el toque amenazante de don Esteban. Era un toque cortés, casi formal. Lupita abrió. Alberto Sandoval llenaba el marco de la puerta, pero no como don Esteban. Él llenaba el espacio con autoridad natural, no con intimidación. Sus ojos, del mismo azul que los de su madre, escanearon rápidamente el pequeño departamento. Luego encontraron a Amelia. «Mamá», dijo. Su voz se quebró. Entró al departamento de dos zancadas y abrazó a su madre. «Mamá, estábamos desesperados, buscándote por toda la ciudad, la policía, los hospitales». «Estoy bien, hijo», dijo Amelia, acariciando la espalda de Alberto como si él fuera el que había estado perdido. «Esta familia me cuidó». Alberto se separó de su madre, se volteó hacia Lupita y Claudia. Por primera vez, Lupita vio sus ojos de cerca. Había lágrimas en ellos. «Ustedes son las Reyes», dijo. No era una pregunta. «Sí, señor», respondió Claudia, poniéndose de pie con dificultad. Se alisó su uniforme arrugado, avergonzada de cómo se veía. «Mi madre me contó por teléfono, sobre tu padre, sobre lo que hizo por el mío». Alberto tragó saliva. «Y sobre lo que tu hija hizo hoy». Miró a Lupita. «Gracias. Esa es una palabra muy pequeña para lo que hiciste, pero es lo único que tengo en este momento». «Yo solo... era lo correcto», murmuró Lupita. «Lo correcto», repitió Alberto. Una sonrisa triste apareció en su rostro. La mayoría de la gente pasa junto a lo correcto todos los días y finge no verlo. Tú no. Don Esteban había estado parado en la puerta, tratando de entender qué estaba pasando. Finalmente encontró su voz. «Disculpe, señor, no sé quién es usted, pero estas personas me deben 3 meses de renta y...» Alberto se volteó hacia él. La expresión amable desapareció de su rostro, reemplazada por algo frío y peligroso. «¿Cuánto?» «De 12,000 pesos», tartamudeó don Esteban. Alberto sacó su billetera. Era de piel negra, gruesa. Sacó un fajo de billetes. Sin contarlos, se los dio a uno de sus guardaespaldas. «Páguele». El guardaespaldas contó rápidamente. «Señor, aquí hay 20,000». «Perfecto. 12 para cubrir la deuda. 8 como adelanto de los próximos meses». Alberto miró a don Esteban con desprecio apenas contenido. «Problema resuelto». Don Esteban tomó el dinero con manos temblorosas. Nunca había tenido tanto efectivo junto. «Yo... Gracias, señor. Muy generoso». «No he terminado», dijo Alberto. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Se la entregó a don Esteban. «Mañana a primera hora van a venir inspectores municipales a revisar este edificio. Van a revisar las instalaciones eléctricas, las tuberías, la estructura. Y algo me dice que van a encontrar muchas violaciones al Código de Construcción». Don Esteban palideció. «Señor, yo...». «Además», continuó Alberto, «mis abogados van a revisar los contratos de renta de todos los inquilinos de este edificio. Van a verificar que los pagos estén registrados correctamente, que los impuestos se estén pagando, que todo esté en orden». Sonrió, pero no tenía nada de amistoso. «Porque si hay algo que no me gusta, don Esteban, es que abusen de la gente que no puede defenderse». Don Esteban abrió la boca, la cerró. Miró el dinero en sus manos. Miró a Alberto. Finalmente, asintió y salió del departamento casi corriendo. Cuando sus pasos se perdieron en las escaleras, Alberto se volteó hacia Claudia y Lupita. «Ahora», dijo, «hablemos de tu futuro». Claudia Reyes se quedó paralizada. Su mente intentaba procesar las últimas 12 horas. Su hija había ayudado a una desconocida. Esa desconocida resultó ser una multimillonaria cuyo esposo había sido salvado por su padre. Y ahora el hijo de esa mujer estaba parado en su departamento humilde, hablando de su futuro como si tuviera el poder de cambiarlo. Y tal vez lo tenía. «No entiendo», dijo Claudia con voz temblorosa. «¿De qué futuro habla?» Alberto miró alrededor del pequeño departamento. Sus ojos se detuvieron en las manos hinchadas de Claudia, en el uniforme empapado de sudor.
en las bolsas de mandado con las verduras baratas, en la fotografía del sargento Ramón Reyes mirándolos desde la pared. Mi padre murió hace 5 años, comenzó Alberto. Cáncer. En sus últimos días, cuando la morfina lo dejaba hablar con claridad, me contó historias de la guerra. Había una que repetía una y una vez. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Un transporte en llamas, el humo negro, el calor que derretía el metal. Todos corrieron, menos un hombre. Ramón Reyes. Ramón regresó. Lo sacó a rastras. Perdió 3 dedos de su mano derecha por las quemaduras, pero salvó a mi padre. Lupita miró a su mamá. Claudia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca nos contó esa parte, susurró Claudia. Los dedos. Siempre pensé que había sido un accidente en la fábrica. No fue un accidente. Fue heroísmo. Alberto sacó su teléfono. Tocó la pantalla varias veces y luego se lo mostró a Claudia. Era una fotografía vieja, escaneada. Mostraba a 2 hombres jóvenes en uniforme militar, cubiertos de barro, sonriendo con los brazos sobre los hombros del otro. Uno era claramente el abuelo Ramón, más joven, sin las arrugas y el peso de la tristeza. El otro era un hombre de facciones refinadas, ojos inteligentes. Este es mi padre, Miguel Sandoval, y este es el hombre que le dio la oportunidad de construir todo lo que somos hoy. Amelia se acercó. Tocó la pantalla del teléfono con un dedo tembloroso, acariciando la imagen de su difunto esposo. Miguel buscó a Ramón durante años, dijo Amelia. Le mandó cartas, dinero, ofertas de trabajo. Todo fue devuelto. Miguel pensó que tal vez Ramón lo culpaba por algo, por haber sobrevivido cuando otros murieron. Pero ahora entiendo. Miró a Claudia. Ramón cargaba con una culpa que no le correspondía, y esa culpa lo consumió. Claudia se cubrió la boca con su mano buena. Cuando regresó de la guerra, era diferente. Mi mamá decía que el hombre que se fue nunca volvió. El que regresó tenía los ojos vacíos. Gritaba dormido. Tomaba para olvidar. Y cuando yo le preguntaba sobre sus medallas, me decía que no eran por heroísmo, que eran por sobrevivir cuando no debía. Sollozó. Murió creyendo que era un cobarde. No era un cobarde, dijo Alberto con firmeza. Era un héroe que sufría, y merece ser recordado como tal. Respiró hondo. Por eso quiero hacer algo que mi padre habría hecho si Ramón le hubiera dado la oportunidad. ¿Qué cosa?, preguntó Lupita. Primero, señora Reyes, usted va a dejar de trabajar para los Montero. Claudia dejó escapar una risa histérica. Señor Sandoval, aprecio el gesto de pagar la renta, de verdad, pero no puedo dejar mi trabajo. Es lo único que tenemos. No es lo único, contradijo Alberto. La Fundación Sandoval administra varias propiedades en la ciudad. Edificios de departamentos para familias de bajos recursos. Necesitamos supervisores, gente que entienda lo que es vivir con poco, gente que no abuse de su posición. Hizo una pausa. Gente con dignidad y ética, como usted. Claudia parpadeó. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo una carrera. Supervisora de propiedades de la Fundación. Salario mensual de 25,000 pesos. Prestaciones completas. Seguro médico para usted y su hija. Y sacó otro documento de su portafolio. Vivienda en una de nuestras unidades habitacionales en la Colonia del Valle. 3 recámaras. Departamento completamente amueblado. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los ruidos de la calle penetraban. Claudia miraba a Alberto como si le hubiera hablado en otro idioma. 25,000, susurró. Era más de 5 veces lo que ganaba. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Y hay más, continuó Alberto. Este edificio, el edificio Morelos, la Fundación Sandoval lo va a comprar. Don Esteban va a recibir una oferta muy generosa, una que no podrá rechazar. Sonrió con frialdad. Y una vez que sea nuestro, lo vamos a renovar completamente. Tuberías nuevas, cableado eléctrico, calefacción, impermeabilización. Lo vamos a convertir en un lugar digno.
¿Y los inquilinos?, preguntó Lupita. Estaba pensando en doña Lupe, en las familias que vivían ahí desde hace décadas. Los inquilinos actuales tendrán prioridad para quedarse, aseguró Alberto, con rentas justas y contratos legales, y durante la renovación recibirán apoyo para alojamiento temporal. Miró directamente a Lupita. Tu vecina, doña Lupe. Mi madre me contó que la cuidas. Ella va a tener un departamento en la planta baja, adaptado para personas con movilidad reducida, sin costo. Lupita sintió que las lágrimas brotaban de nuevo. Pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio tan intenso que dolía. Claudia se puso de pie. Sus piernas temblaban. Señor Sandoval, yo no sé qué decir. Esto es demasiado. Nosotros no podemos aceptar. Claro que pueden, interrumpió Amelia. Caminó hacia Claudia y tomó sus manos hinchadas con cuidado infinito. Escúchame, Claudia. Tu padre le dio a mi esposo 40 años de vida. 40 años para construir una empresa, para ver a su hijo crecer, para conocer a sus nietos, para vivir. Su voz se quebró. No hay cantidad de dinero que pague eso, pero puedo asegurarme de que la familia de Ramón nunca vuelva a sufrir como él sufrió. Que tengan las oportunidades que él rechazó por orgullo, o por dolor, o por lo que fuera que lo atormentaba. Claudia miró las manos de Amelia sosteniendo las suyas. Luego miró a su hija. Lupita asintió, con los ojos brillantes. Acepto, susurró Claudia. Acepto el trabajo. Excelente, dijo Alberto. Extendió su mano. Claudia la estrechó con su mano buena. Mañana a primera hora, uno de mis asistentes va a venir con los contratos, y vamos a llevarla a ver al mejor ortopedista de la ciudad. Esas manos necesitan tratamiento inmediato. Se escuchó un golpe apresurado en la puerta. Uno de los guardaespaldas asomó la cabeza. Señor, el propietario del edificio está abajo. Dice que quiere hablar. Alberto sonrió. Perfecto. Díganle que baje el precio que está pensando, porque acabamos de encontrar irregularidades en el pago de impuestos prediales de los últimos 5 años. Miró a Claudia. Don Esteban va a vender, hoy mismo. El guardaespaldas asintió y se retiró. Ahora, dijo Amelia, cansada pero satisfecha. Me gustaría ir a casa. Ha sido un día muy largo. Miró a Lupita. ¿Me acompañas a la puerta? Lupita la acompañó hasta las escaleras. Los guardaespaldas se movieron adelante, asegurando el camino. Pero Amelia se detuvo en el primer escalón y se volteó. Lupita Reyes, dijo con solemnidad. Hoy me salvaste, no solo en ese camión. Me salvaste de algo mucho peor que estar perdida en la ciudad. Tocó su propia cabeza. Me estoy perdiendo aquí dentro. La memoria. El doctor me dio noticias terribles esta mañana. Por eso salí caminando, porque no quería enfrentar lo que viene. Señora Amelia, comenzó Lupita. Pero tú me recordaste algo, continuó Amelia. Me recordaste que incluso cuando estamos perdidos, incluso cuando no sabemos quiénes somos o a dónde vamos, la bondad importa. La bondad de una niña que dio su último peso. Sacó algo de su bolsillo. Era el anillo de diamantes que llevaba puesto. Se lo quitó del dedo. Quiero que tengas esto. No puedo aceptar eso, protestó Lupita. Es demasiado. Es solo un objeto, dijo Amelia, presionando el anillo en la palma de Lupita. Los objetos no importan, lo que haces con ellos sí. Este anillo lo puedes vender si algún día lo necesitas. O guardarlo, o regalarlo. Pero quiero que lo tengas como recordatorio. Tu abuelo salvó una vida. Tu padre salvó vidas. Y tú me salvaste a mí. Cerró los dedos de Lupita alrededor del anillo. Los reyes salvan gente. Es lo que hacen, nunca lo olvides. Lupita abrazó a Amelia. La anciana olía a perfume y a té de manzanilla. Olía a segundas oportunidades. Gracias, susurró Lupita, por todo. No, mi niña, respondió Amelia. Gracias a ti. Amelia bajó las escaleras con la ayuda de sus guardaespaldas.
Alberto se despidió prometiendo regresar a la mañana siguiente. La comitiva de camionetas negras y la limusina se alejaron lentamente por las calles de Nezahualcóyotl, dejando a todo el vecindario mirando con asombro. Lupita subió de regreso al departamento. Su mamá estaba sentada en el sillón, todavía en shock, mirando los documentos que Alberto había dejado. Contratos, información sobre el nuevo departamento, una tarjeta con el número del ortopedista. ¿Esto de verdad pasó?, preguntó Claudia. ¿O me desmayé en el metro y todo esto es un sueño? Lupita se sentó junto a ella. Sacó el anillo de su bolsillo y se lo mostró. Pasó, mamá. Todo pasó. Claudia tomó el anillo. La luz de la lámpara se refractaba en el diamante, creando arcoíris diminutos en las paredes. Luego lo devolvió a Lupita. Guárdalo bien, es parte de tu historia ahora. Lupita fue a su cuarto. Una habitación tan pequeña que solo cabía su colchón en el suelo y una caja de plástico con su ropa, y sacó una cajita de metal donde guardaba sus tesoros. La medalla de su abuelo, una fotografía de su papá cargándola cuando era bebé, una piedra de río que había encontrado en un viaje escolar, y ahora, el anillo de diamantes. Cerró la caja y la guardó bajo su colchón. Esa noche, cenaron frijoles refritos con las tortillas que Lupita había comprado. No había pollo. Pero por primera vez en años, comieron sin el peso de la desesperación aplastándolas. Comieron con esperanza. 6 meses después, el edificio Morelos ya no se parecía al muladar que había sido. La fachada estaba pintada de un amarillo alegre con detalles en azul turquesa. Las ventanas nuevas brillaban. El portón tenía una cerradura electrónica que funcionaba. El interior olía a pintura fresca y a madera nueva. Don Esteban había vendido. No tuvo opción cuando los inspectores encontraron suficientes violaciones como para clausurar el edificio 3 veces. Tomó el dinero y desapareció. Nadie lo extrañaba. En la planta baja, doña Lupe vivía en un departamento hermoso con barras de apoyo en el baño, una cocina a la altura perfecta para su estatura encorvada y una ventana grande que daba al nuevo jardín comunitario. Todos los días, Lupita la visitaba después de la escuela. Lupita ya no iba a la escuela secundaria pública de Neza. Ahora asistía a un colegio privado en Coyoacán, con uniforme de falda escocesa y suéter azul marino. Al principio, los otros estudiantes, niños ricos que nunca habían tomado el camión en su vida, la miraban raro. Pero Lupita había aprendido que no necesitaba su aprobación. Sabía quién era, sabía de dónde venía, y no tenía vergüenza de ello. Su mamá, Claudia, se había transformado también. El tratamiento para sus muñecas había funcionado. 3 cirugías menores y 6 meses de fisioterapia después, podía mover los dedos sin dolor. Ya no limpiaba pisos. Ahora administraba 4 edificios de la Fundación Sandoval. Usaba ropa profesional. Llevaba un portafolios. Y lo más importante, sonreía de verdad. Vivían en un departamento en la del Valle. Tenía 3 recámaras, 2 baños completos, una cocina moderna y una sala con ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Lupita tenía su propia habitación con un escritorio para hacer tarea, un librero lleno de libros y una cama de verdad con un colchón nuevo que no se hundía en el centro. Pero cada 2 semanas regresaban a Neza, a visitar a doña Lupe, a ver a los vecinos que habían sido su familia cuando no tenían nada más, a recordar de dónde venían. Un sábado por la mañana, Lupita caminaba por el mercado de Neza con su mamá. Compraban verduras para la semana. Ya no tenían que comprar solo lo más barato. Podían elegir. Pero seguían comprando ahí, en el mismo puesto de siempre, porque la señora Marta las había fiado cuando no tenían ni un peso. «Claudia, Lupita», llamó Marta desde su puesto. «Miren estas calabazas, las mejores de la temporada». Mientras su mamá negociaba con Marta, porque vieja costumbre no se quita, Lupita escuchó un ruido familiar. El rugido de un motor de camión, el chirrido de frenos viejos. Se volteó. Era el camión de la Ruta 92. El mismo que había tomado aquella tarde de noviembre. Por un impulso, Lupita corrió hacia la parada. El camión se detuvo. La puerta se abrió. Pero no era el gordo Héctor. Era un conductor diferente,
más joven, con una sonrisa amable. ¿Subes, jovencita?, preguntó el conductor. No, gracias, dijo Lupita. Solo quería ver. Miró el interior del camión. Los mismos asientos rotos, el mismo olor. La misma gente cansada yendo y viniendo de trabajos que no les pagaban suficiente. Y se preguntó cuántas otras personas como ella estaban ahí. Cuántas otras Lupitas llevaban 80 pesos en el bolsillo y una medalla en el pecho, tratando de sobrevivir un día a la vez. Sacó su mochila. Dentro llevaba su lonchera, sus libros y su cartera. Abrió la cartera. Tenía 300 pesos. Su domingo. Sacó 200. Disculpe, le dijo al conductor. Esto cubre el pasaje de 10 personas. El conductor la miró confundido. Sí, más o menos. ¿Por qué? Las primeras 10 personas que suban sin dinero hoy, yo les pago. El conductor sonrió. Eres una buena muchacha. Aprendí de los mejores, respondió Lupita. Dejó el dinero en la caja de cobro y regresó corriendo con su mamá. ¿Qué hiciste?, preguntó Claudia, que había visto todo desde el puesto de verduras. Algo que el abuelo Ramón habría hecho, respondió Lupita. Algo que papá habría hecho. Claudia abrazó a su hija, fuerte, con las manos que ya no le dolían. Tu abuelo estaría orgulloso, susurró. Yo estoy orgullosa. Caminaron de regreso a casa, pero antes de irse, Lupita se detuvo. Metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Era una moneda de 10 pesos. Brillaba bajo el sol de la mañana. La lanzó al aire. Giró, reflejando la luz. La atrapó y cerró la mano alrededor de ella. Era solo una moneda. Pero Lupita sabía la verdad. Sabía que a veces una moneda vale más que todo el oro del mundo. Porque la verdadera riqueza no está en lo que tienes. Está en lo que das cuando no te queda nada. Y así dejamos a Lupita, de pie bajo el sol de Nezahualcóyotl, con una moneda en la mano que significa más que su peso en oro. Significa que la bondad tiene memoria, que los actos pequeños nunca son pequeños para quien los recibe, y que a veces pagar el pasaje de un desconocido puede cambiar 2 vidas para siempre. Espero que esta historia te haya recordado algo importante. Que todos llevamos 80 pesos en el bolsillo de una forma u otra. 80 pesos que podemos guardar o compartir. Y que la decisión que tomemos en ese momento define quiénes somos realmente. Me encantaría saber dónde estabas mientras escuchabas. ¿Regresando del trabajo como Claudia? ¿Preocupándote por el dinero? ¿O simplemente buscando una historia que te recordara que todavía hay bondad en este mundo? Déjame un comentario. Los leo todos, y cada uno significa mucho para mí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo sentir, si te recordó a alguien que conoces o a alguien que quieres ser, regálame un like. Ayuda a que YouTube comparta esta historia con más personas que necesitan escucharla. Y si quieres más historias sobre héroes ordinarios haciendo cosas extraordinarias, suscríbete y activa la campanita. Porque todos los días hay una nueva historia esperando. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, tú también puedes ser la persona que paga el pasaje de un desconocido, la que cambia una vida, la que marca la diferencia. Nos vemos en la próxima historia.